Vamos a ponernos en la presencia de Dios para iniciar nuestro momento de estudio y de reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza Esperanza cierta, cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz nos mandamiento. apunta. Amén. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por Ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga Amén. y nos ilumine. Amén. Muy bien, entonces les voy a nuevamente a compartir la pantalla para continuar con nuestra reflexión. Vamos aquí en este puntito número 2 de nuestra guía. Para quien va siguiendo más de cerca la guía o la tiene ahí a mano, estamos en la página número 6. ¿Vale? Estamos en la página 6 para quien tenga ahí a mano la guía de estudio. Estamos en la página 6. Vamos a ver ahora esta eclesiología pastoral del Papa Francisco. Ya ayer recuerdan que comenzábamos esta reflexión, ¿no? En torno a la eclesiología, pero que decíamos que el día de hoy vamos a revisar justamente o vamos a continuar con este tema, pero justamente desde la pastoral, ¿no? Decíamos que es uno de los elementos fuertes en el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Hablar de pastoral. Y esto de pastoral sabemos que, bueno, es tratar o ir tratando desde lo que veíamos ayer, de ir renovando a la iglesia, o en otras palabras también de la misión, ¿no? Que ya veíamos ayer, la misión que decíamos ahora se precisa una pastoral o una misión conservadora, no en el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Pero de conservar los esquemas que se tenían, catecismo, grupos parroquiales, que no es que esté mal, ¿verdad? Pero que decíamos que ahora el Papa Francisco y en torno a su pensamiento se suele hablar de una pastoral en salida, ¿no? Que es justamente esta idea, y como su nombre lo indica, de salir, ¿no? De salir, de ir a las periferias existenciales, a las periferias, pobreza, migración, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, desde aquí vamos a ir precisando cada vez más esta eclesiología, ahora desde un aspecto pastoral. Entonces, la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, ya dijimos, Evangelii Gaudium, es un documento de teología pastoral, esa disciplina que trata de comprender desde la fe la acción evangelizadora de la Iglesia. Así, por ejemplo, como hay teología dogmática, que fue en lo que yo me especialicé en la universidad a modo de maestría, no está la teología moral, está la teología bíblica, en este caso es la teología pastoral, ¿no? Que esto es importante, fíjense, porque a veces se suele pensar que hacer pastoral es nada más como convocar, reunir y san se acabó, ¿no? Qué bueno, vamos, por eso se empieza y está bien en ese sentido de ir empezando, ir formando algo, pero la pastoral también tiene todo un método, ¿no? Tiene un método, una forma de hacer, una forma de organizarse, y es justamente lo que quiere atender esta teología pastoral. No, que no nada más es como de, pues ya nos reunimos, tú haces esto, tú haces aquello, yo hago esto y nos vemos aquí dentro de una hora a ver simplemente cómo nos fue. Y dentro de 8 días nos volvemos a reunir y pues a ver qué hacemos. No, lleva un orden, un esquema, que desde ayer veíamos, recuerden el ver, juzgar, actuar, en fin, hay mucha metodología. No nos vamos a meter propiamente en ello, pero sí atenderlo para saber que desde aquí el Papa Francisco está hablando de una iglesia en salida, de una iglesia misionera, ¿no? Entonces, en este texto que parece programático, Francisco nos propone unas líneas que pueden alentar y orientar en todo la iglesia una nueva acción evangelizadora, unas líneas directrices que concretó en 7 temas, que son los que aparecen aquí en la diapositiva, ¿no? La reforma de la iglesia en salida.
Fíjense que, que a eso mismo ya le llama el Papa Francisco reforma. La reforma tendría que ver de justamente de buscarle una nueva forma a la iglesia, una nueva forma de ser, de hablarle al mundo, de dialogar con él, con las nuevas generaciones, con los nuevos pensamientos, ¿no? En ese sentido, ahí estaría. Va a abordar también las tentaciones de los agentes de pastoral, esto que no precisamente en esta temática, pero en otras hemos ido abordando que recuerdan y desde sus mismas experiencias, que no siempre pasa, también hay que reconocerlo, pero que de pronto se da las tentaciones de los agentes de pastoral que de pronto se pueden llegar a sentir más párrocos que el párroco, ¿no? Que justamente enunciamos esto no solamente por criticar, ¿verdad? Sino para cuidar no caer en ese papel, ¿no? En ese sentido, no estar ahí. La iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, porque la tarea de evangelización no es reducida solamente a los que tienen vocación a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, ¿no? La evangelización es de todos los bautizados, ¿no? Ahí tendríamos que decir, la evangelización compete a todo bautizado. Y ya dijimos que el entendimiento de la Iglesia en Vaticano II es pueblo de Dios, que es como la categoría que hemos dicho ya desde ayer, el Papa Francisco ha retomado más o ha insistido más en ella, ¿no? La idea de que es un pueblo y como pueblo, pues todos, la idea es todos caminar de manera conjunta, sinodalidad, ¿verdad? Entonces está aquí en esto. La homilía y su preparación, que esto evidentemente ya va más hacia los presbíteros, ¿no? La homilía y su preparación, no en el sentido de les hace un llamado, sobre todo en los domingos, que es donde se precisa la predicación. Entre semana, fíjense, entre semana la predicación es opcional durante la celebración eucarística, puede o no puede hacerse. Como por costumbre, pues se dice algo breve, normalmente, ¿no? Pero la predicación entre semana no es obligatoria, ¿no? Lo digo en estos términos, no es obligatoria. Donde sí se convierte en un carácter, obligación no en el sentido de no quiero hacerlo, ¿no? Sino de estar puesto ahí los domingos y fiestas de guardar, ahí sí. Y esta insistencia a los pastores de la iglesia a preparar la homilía de una manera adecuada, ¿no? Ahí está. La inclusión social de los pobres, que no me voy a cansar de repetirlo, sin romantizar al pobre ni la pobreza, pero sí tener presente la inclusión social de los pobres, ¿no? Recuerden en qué medida es esta inclusión social, no solamente en decir, ay, son buenas gentes, hay que aceptarlos, no. Inclusión social se refiere que ellos jueguen un rol importante en la sociedad. Recuerden esto, ¿no? Y que jueguen el rol no simplemente como pobres o como carentes de dinero, sino que justamente intentando abandonar esta dimensión de pobreza, se inserten en una dimensión o en una práctica social. Piensen, por ejemplo, puede aquí servirnos el ejemplo del paralítico, que lo llevan sus amigos, ustedes recordarán en la camilla que le dice, levántate y anda y vete. Bueno, antes el conflicto ahí, perdón, el conflicto ahí de que si puede, no puede perdonar pecados y que, pues, ¿qué te es más fácil, no? ¿Qué es más fácil? Decir, levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Más allá de todo este contexto que hay alrededor del relato, fíjense lo interesante de esta curación, porque el paralítico estando en la camilla puede valerse por sí mismo, ¿no? Porque no solamente es que no camine, sino que no se puede mover en su totalidad y por eso lo tienen que andar llevando de aquí para allá, ¿no? Y que en ese sentido se puede llegar incluso a convertir en una especie de carga para quienes lo están cuidando, ¿no? Releído desde esta óptica hacia donde quiero llegar, ¿no? Y él mismo no puede valerse por sí mismo. Pero que si no se puede valer por sí mismo, no puede trabajar, y si no trabaja, no come, si no come, pues se muere, ¿no? Así como en esta secuencia. Pero que el Señor Jesús
cure al paralítico es reintegrarlo en la sociedad. Es decir, hey, ya no estás paralítico, ¿no? Ya no estás cualquier afección que tenga. Ahora estás sano, ahora ve y cumple la función que te toca en la sociedad. Ojo aquí porque cuando digo sociedad no me estoy refiriendo a lo que no es iglesia, ¿eh? La iglesia misma es una sociedad, porque la sociedad se constituye desde hombres individuales que se hacen personas al relacionarse. Entonces, la iglesia en sí misma es una sociedad y está inserta en la sociedad, ¿no? Como más amplia, podríamos decirlo así. Entonces, todo eso tiene que ver aquí con la inclusión social. La paz y el diálogo social con quienes no comparten nuestras ideas, ¿no? No solamente de fe, sino de algunas otras perspectivas. La paz y el diálogo social. Las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Fíjense que es muy importante esto que también les he insistido, ¿no? La idea eh, de también alimentar el espíritu, ¿no? Por eso también la idea de iniciar con una, aunque sea breve, pero una oración breve. Saben que en los tiempos fuertes, ya sea sobre todo Cuaresma y Adviento, ven que también dedicamos algún día para hacer como una especie de mini retiro en la medida de lo posible con estas condiciones. Bueno, me refiero a Zoom, ¿no? Y todo esto, pero que justamente he comentado yo que también hay que alimentar el espíritu, ¿verdad? Que no nada más hay que alimentar el cerebro, ¿no? O la inteligencia, sino también el espíritu. Entonces, todas estas realidades son las que se van presentando. Allí mismo, en esta exhortación, declara que esta elección de temas está hecha en base a la doctrina de la Constitución dogmática Lumen Gentium, ¿no? La Constitución sobre la Iglesia. Queda así avalado el objetivo de estas reflexiones. ¿Cuál es? Una lectura de la exhortación sobre la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, con la intención de trazar un esbozo de la eclesiología pastoral del Papa argentino. Nosotros en ese sentido estamos, ¿no? Trazar en la medida de lo posible esto. Para ello, se comenzará proponiendo una clave inicial de lectura, que es la dulce y confortadora alegría de evangelizar, como principio y fundamento. En segundo lugar, desentrañando el significado de la cláusula Iglesia en salida, se describirá el proyecto pastoral del Papa. En tercer lugar, nos adentraremos en el capítulo de este documento sobre la Iglesia del Evangelio para rastrear sus presupuestos teológicos y diseñar las líneas maestras de una eclesiología en torno a estos tres núcleos: la naturaleza, la estructura y la misión. Cuando hablamos de naturaleza aquí no hay que referirnos a la naturaleza arbolitos, ¿no? Cuando hablamos aquí de la naturaleza es lo que es en sí mismo el documento, para qué está, ¿no? ¿Cuál es su intención? Ahí está. Entonces, miren, eh, y de aquí vamos a ir elaborando nuestra reflexión. Primero, el 2.1, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, que es la clave para leer Evangelii Gaudium. A la búsqueda de una clave de lectura de esta exhortación, resulta muy aleccionador volver sobre la vibrante intervención pronunciada por Jorge Mario Bergoglio ante el Colegio de Cardenales el 7 de marzo del 2013, antes del cónclave, que resultó decisiva para su ulterior elección como papa. ¿No? Las biografías del Papa Francisco se hacen eco de aquellas palabras y son las que tenemos aquí en la presentación. ¿No? No miento, estas no son, perdónenme, esta es otra cita. Bueno, pero lo tienen ahí en la guía, ¿no? Y la cita es: el arzobispo de Buenos Aires, en ese momento no era papa, ¿verdad? Habló de evangelización, la razón de ser de la iglesia, que tiene que salir de sí misma e ir hacia las periferias. Fíjense qué interesante en esto, porque hay que volver al punto. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de pueblo de Dios, ¿no? Y más genuinamente hablamos de este pueblo de Dios como comunidad convocada por el Señor Jesús para una misión específica. Recuerdan que eso ya lo hemos estudiado.
que es el fundamento bíblico-teológico de la iglesia, ¿no? Cristológico, trinitario, etcétera, ¿no? Que ahí está. Es esta convocación primera. Recuerden, eclesia es comunidad reunida. Y que en nuestro caso decíamos, si hay una reunión, pues normalmente nos reunimos para un fin, por un objetivo. No nada más nos reunimos pues para ver qué, ¿verdad? Incluso el hecho de querer reunirnos es por lo menos para querer vernos, por lo menos. O sea, hay un objetivo. La comunidad que convoca el Señor Jesús también tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese? Llevar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El reino de Dios. Pero cómo hay que llevar el evangelio, es llevar el evangelio y por eso se le llama evangelización, ¿no? Entonces, desde el tuétano, podríamos decirle, si vale la analogía, ¿no? En la sangre de la iglesia, en las venas corre la misión, ¿no? No puede ser de otra manera. Entonces, miren, periferias no solo geográficas, sino también existenciales. Las del misterio del pecado, del dolor, de la injusticia, las de la ignorancia, las de la ausencia de fe, las del pensamiento, las de cada forma de miseria. Criticó a la iglesia autorreferencial, enferma de narcisismo, que da lugar a ese mal que es la mundanidad espiritual. Según el teólogo jesuita Henry de Lubac, el peor mal en el que puede caer la iglesia, ¿no? Henry de Lubac, pues es uno de los grandes teólogos, eclesiólogos, ¿no? Que de hecho estuvo en el Vaticano II. Entonces, bueno, ahí está. Ese vivir para darse gloria los unos a los otros. Hay dos imágenes de iglesia: la iglesia evangelizadora que sale de sí misma, la de la palabra de Dios, que fielmente escucha y proclama, o la iglesia mundana que vive en sí, por sí y para sí. Esto debe iluminar los posibles cambios y reformas por realizar para la salvación de las almas. Fíjense qué rudo está la descripción del Papa Francisco, ¿no? Porque al final de cuentas es muy al estilo vaticano y latinoamericano ver cuál es la realidad, ¿no? Ojo con esto porque también se puede hacer una visión como sumamente parcial y decir toda la iglesia es autorreferencial, toda la iglesia es integrista. No, con calma, ¿no? O sea, ciertamente se dan estos elementos dentro de la iglesia, ¿no? O estos males, pero también no hay que decir que es toda la iglesia la que está así, ¿verdad? Porque sabemos y conocemos nosotros también pastores excepcionales, ¿no? Entonces, también en ese sentido, no hay que volvernos totalmente pesimistas, pero sí hay que reconocer lo que tenemos enfrente, ¿no? No resulta difícil percibir en estas palabras el eco tenue de algunas afirmaciones que han sido vigorosamente desarrolladas por Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium. Es notable la contraposición entre la iglesia evangelizadora que sale de sí y la iglesia mundana y autorreferencial. La primera, explicó el cardenal Bergoglio, es la que vive en el espíritu de Dei Verbum, escuchando y proclamando la palabra de Dios. Por el contrario, una iglesia autorreferencial deja de ser mysterium lune, porque vuelta sobre sí, no refleja la luz de Cristo y piensa que tiene luz propia, ¿no? Y por eso ahí el mysterium lune, ¿no? Ahí la analogía entre pues el sol y la luna, etcétera, ¿no? Que la luna por sí sola, pues no, ¿verdad? Necesita del sol para poder tener ese efecto tan hermoso que tiene. En fin, ahí está esta expresión. Entonces, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Sabemos que el antiguo cardenal de Buenos Aires quiso que esta cláusula, tomada de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, piense que esta también va a ser importante, Evangelii Nunciandi del Beato Pablo VI, ¿no? Esta es de 1975, fuese incluida en las conclusiones del documento de Aparecida del 2007.
Esta Evangelii Nunciandi es muy padre, ahorita no me acuerdo el número de Evangelii Nunciandi que tal cual lo dice, pero dice básicamente que lo primero es el reino de Dios, lo absoluto es el reino de Dios, todo lo demás es relativo. Fíjense qué interesante. Pero volver al punto, no el reino por el reino, no el concepto reino, los valores reino de Dios. Y que esos valores están emanados de Dios. O sea, también no hay que hacer se suele criticar mucho en teología una reinología. Poner tan al centro al reino de Dios, olvidándose incluso de Cristo, del Padre o del Espíritu. No, este sentido es, evidentemente el reino es el centro, pero el reino como ese mundo, ese lugar justo para todos, que invita a pensar en el proyecto original de Dios Padre. O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, la fórmula, la dulce y confortadora alegría de evangelizar se podría considerar como el principio inspirador de su proyecto de reforma para una conversión pastoral y misionera de la Iglesia, y como la clave de lectura para empezar a leer su documento programático. Esta afirmación no es gratuita. Basta con caer en la cuenta de que esta cláusula es uno de los encabezamientos que se lee en sus primeros compases. En la introducción al documento, y ahí podemos revisar Evangelii eh, Gaudium del 9 al 10, estableciendo la conexión lógica entre Evangelii Nunciandi. Evangelii Nunciandi significa el anuncio del Evangelio, ¿no? El documento de Aparecida y Evangelii Gaudium por medio de esta cita, y aquí sí es la que está presente, ¿no? Recobremos y acrecentemos el fervor, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual pueda así percibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio. Y fíjense que Evangelio está escrito con mayúscula. Cuando nos referimos al Evangelio con mayúscula, nos referimos a Jesús, ¿no? A la buena nueva que es Jesús. Entonces, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo. Recuerden también en este sentido, ir a evangelizar no significa sin más ir a llevar un mensaje a la razón, sino ir a llevar un mensaje de esperanza, de amor, de alegría. Y ahí está el punto, ¿no? Si no vamos antes de transmitir un concepto, como evangelizadores, hemos de transmitir la experiencia de Cristo. Ese es el punto, ese es el punto. Y que a su vez se vuelve tan contrastante con algunas actitudes dentro de la iglesia, ¿no? Volvemos al punto, no toda la iglesia, algunas actitudes dentro de la iglesia, y que conviene tenerlas bien presentes, como decía hace un momento, para no caer en esas actitudes, ¿verdad? De de esto, intentar no caer en todas estas actitudes. Pero bueno, ahí va quedando. Sin salir de la introducción, ha quedado doblemente remachado el interés primordial de esta exhortación, la actividad misionera de la Iglesia. Primero con palabras de San Juan Pablo II, tomadas de la encíclica Redemptoris Missio, la misión redentora sería aquí, misión redentora, ¿no? La actividad misionera, dice, representa aún hoy el mayor desafío para la iglesia. Porque fíjense también, evangelizar no significa nuevamente llevar el evangelio, llevar el conocimiento a alguien que no conoce o que no sabe del evangelio. Evangelizar significa también transmitir mi experiencia de Cristo a quienes se supone ya estamos evangelizados. ¿Me explico? Eso también es parte de la misión, porque si no, entonces estaremos hablando de una forma de decir, híjole, quiero ir a evangelizar a todas esas gentes que no conocen a Cristo. Ok, está bien, está padre, hay que hacerlo, ¿no?
pero a primera mano los que tenemos alrededor, ¿dónde están? ¿No? ¿O qué hacemos con ello? Ojo también aquí, porque evangelizar no significa de manera directa obligar a ir a misa, a rezar el rosario, a cubrir alguna actividad de la parroquia. No, evangelizar, recuerden, es llevar la buena nueva, llevar a Cristo mismo, la experiencia de Cristo mismo, ¿no? Y en ese sentido, transmitiendo la experiencia es como podríamos arrastrar. Piensen, por ejemplo, análogamente, no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que van por la calle y que ven a una persona, no sé, comiendo un elote, comiendo un chicharrón preparado, no sé, cualquier cosa, pero de ver cómo se lo está comiendo, hasta se le antoja a uno, ¿no? ¿Por qué? Porque es querer decir, híjole, ese tiene una experiencia que yo quiero tener. Yo quiero saborear ese elote, quiero saborear esa gordita, ¿no? De chicharrón, quiero ese taquito, en fin. Bueno, ahorita hablo de comida, ¿no? Pero que yo quiero eso. Y entonces viene esta intención de en dónde iré a comprar un elote. Y ya empieza el cerebro, ¿no? Entonces, si a nosotros nos ven felices, nos ven con esta experiencia de resucitados, entonces, híjole, ¿qué hago para vivir como él? ¿Qué hago para vivir como ella? ¿No? Pero si a la hora de evangelizar decimos, es que a fuerzas tienes que rezar el rosario, es que a fuerzas tienes que ir a misa, es que a fuerzas, híjole, es un poquito complicado, ¿no? Sobre todo para quienes tienen, por ejemplo, adolescentes en casa, ¿no? O cercanos, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Este de obligar a, de pronto es más espantarlos que animarlos, ¿no? Y que justamente ahí se tiene que ir haciendo poco a poco la luchita. En fin, ahí está, representa aún hoy el mayor desafío para la iglesia, la actividad misionera. Y seguidamente, con palabras del documento de Aparecida, hace falta pasar de una pastoral, que era lo que les decía, de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Y con esto vuelvo al punto, no es que esta conservación, esta pastoral conservadora sea mala en sí misma, ¿no? Sino que la idea del Papa es no quedarnos, no conformarnos con esto, ¿no? Sino intentar justamente cosas nuevas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta pastoral conservadora, que vuelvo a decir, no es que sea mala, pero ¿en dónde se hace? Dentro de la iglesia. Y pues a la iglesia, ¿quién va? Pues nomás los que de alguna manera ya estamos dentro de la iglesia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De ahí en fuera, ¿quién? ¿No? Nadie. ¿No? Y muchos también de las veces, pues son los niños que van a hacer sacramentos y los papás, y ahí extrañamente los padrinos. Y eso porque de pronto se les obliga a ir a misa cada 8 días, ¿no? Fuera de ahí, nada. Pero el punto se ve más como una obligación y como un precepto que como una experiencia fundada. Me parece que ahí es el punto de la evangelización y en realidad del ser cristiano. Me parece que ahí estaré. En suma, la salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia. Y ahí está. Sin misión simplemente no hubiera llegado hasta nosotros el evangelio. Así de sencillo. No hubiera llegado hasta nosotros. Se hubiera quedado por ahí en Jerusalén, en el mejor de los casos, ¿no? Y ahí quizá algo vecino, pero ahí hubiera quedado. Y la actitud misionera de la iglesia es gracias a ella por la que hoy estamos de hecho aquí, ¿no? Reflexionando todas. Y miren, la iglesia, otro puntito, ¿no? La iglesia en salida, comunidad evangelizadora, rasgos de un proyecto pastoral misionero. Y entonces aquí nosotros tenemos estos 5 puntitos. Primeriar para acoger o la primacía de la misericordia. Primeriar va a ser esta actitud de poner primero, ¿no? De hacerlo primero, de esto es lo fundamental y va a partir de aquí lo demás.
Otro, involucrarse para integrar según el modelo diaconal del maestro. Esto del modelo diaconal hay que verlo desde la misma palabra del diácono. El diácono es el servidor o viene de diaconía, que es servicio, ¿no? Entonces, el servicio del maestro. Acompañar con aguante y discernimiento apostólico para fructificar, ¿no? Con aguante, porque pues sabemos que la evangelización sencilla pues no es verdad dentro de todo esto. Y discernimiento apostólico, festejar o la celebración litúrgica del avance en la evangelización y la comunidad de discípulos misioneros. Vamos a ir abordando cada uno de estos, ¿no? Primero, están 5 verbos aquí, desde es primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar, ¿no? Los 5 verbos que vamos a estudiar dentro de cada uno de estos elementos, ¿no? Esto es la idea del Papa Francisco de Iglesia en salida y desde aquí hay que diseñar proyectos pastorales, primeriar, involucrarnos en ello, acompañar, ver los frutos, ¿no? Fructificar y festejar. Que este festejo, pues vamos, sí, sí, sí podemos festejarlo en el sentido de una, una reunión justamente para festejar, compartir, pero también se debe al festejar, pero en este sentido de lo litúrgico, ¿no? De lo sacramental, que no está peleado, evidentemente, vuelvo a decirlo, con una reunión en donde pues llevemos que las tostaditas o que algo para compartir, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaría. Vamos primero con la iglesia en salida, que es esta comunidad evangelizadora. Perdón, el primeriar para acoger o la primacía de la misericordia. La comunidad evangelizadora ha nacido de la experiencia de que Dios es quien toma la iniciativa, la ha primeriado en el amor y le ha salido al encuentro. Por consiguiente, debe saber adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, ¿no? En una palabra, salir para acoger. O dicho con una de las palabras clave de este pontificado, la comunidad evangelizadora vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. En otro lugar, escribió Francisco que la misericordia es la viga maestra que sujeta la vida de la iglesia. Entonces, primeriar. Porque a final de cuentas hay que reconocerlo. Lo que llevamos no es nuestro, es Dios mismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con nosotros, y decía, me acuerdo que decía un padre, con nosotros, e incluso a pesar de nosotros, Dios actúa, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí el mensaje es el que habla por sí mismo, ¿no? Nosotros, muy al estilo franciscano, tendríamos que ser ese instrumento. No, no, no como el objeto, no, el instrumento para llevar esta buena nota, ¿no? Siguiente, ¿no? Involucrar para integrar, según el modelo diaconal del maestro, y partimos de que Jesús ha lavado los pies de sus discípulos. El Señor, en Evangelii Gaudium 24, se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos, y afirma, seréis felices si hacéis esto, ¿no? Antiguamente se ocupaba el relato, ustedes recordarán de los Hechos de los Apóstoles, cuando se pide que escojan a 7 para que hagan labores que los apóstoles por la predicación no pueden. Mucho tiempo este fragmento fue el fundamento del diaconado, ¿no? Los 7 que pueden estar casados una sola vez, para la caridad, etcétera. Pero últimamente se ha ocupado en este pasaje evangélico del lavatorio de los pies de San Juan para también fundamentar el diaconado, ¿no? Que es justo esta idea del servicio, ¿no? Ahí con Jesús. Fíjense, aquí el lenguaje del Papa se vuelve muy gráfico.
La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. De ahí ese olor a oveja del evangelizador, que también ha sido una de las frases icónicas de nuestro actual papa, ¿no? El olor a oveja. Y vuelvo aquí al punto, porque si bien entendemos como pastores a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, recuerden que de alguna u otra manera cada uno de nosotros es pastor de un rebaño, ¿no? Mayor o menor, nos damos cuenta o no nos damos cuenta, como querramos decirlo, verlo también, pero de alguna manera vamos siendo pastores de un rebaño, aunque sea de una persona, vaya. ¿No? De la familia, de quizá del grupo de amigos, de, no sé, ¿no? Que ahí estaríamos. El modelo de servidor del Señor graba en los suyos como rasgo imborrable la diaconía o el servicio de la caridad, que era lo que les decía, ¿no? Esta diaconía es básicamente el servicio, ¿no? La diaconía en la caridad. Así pasamos al tercero, acompañar con aguante y discernimiento apostólico para fructificar. En el verbo acompañar se encuentra el punto de intercesión más neto entre las dos secuencias de verbos que venimos cotejando. Además, acompañar es indisoluble del producir frutos de vida nueva, ¿no? Porque pues no es que no es que los vayamos a acompañar a echar chisme, ¿no? La idea es acompañar justo para tanto que sean mejores personas, ellas como nosotros, ¿no? Porque el que yo acompañe a alguien significa también que la otra persona de alguna manera me está acompañando, ¿no? Entonces, este proceso relacional, y ahí se va. El pasaje de la exhortación apostólica insiste en este punto. La comunidad evangelizadora acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Y esto del aguante apostólico, ¿no? Porque pues hay veces que no siempre se dan las cosas, ¿no? Y a quien queremos acercar quizá no se acerca por X razón. Hay que aguantar, ¿no? En ese sentido, una manera muy coloquial de decirlo, ¿no? Hay que aguantar, ¿no? Intentando. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Y sigue diciendo, fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Creo que no es sobreinterpretar el texto si entre ese momento del acompañar y fructificar introducimos el verbo de discernir. Indicios no faltan solo porque se utiliza la imagen, no solo porque se utiliza la imagen del sembrador que cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña, sino de manera especial en esta indicación. La comunidad evangelizadora encuentra la manera de que la palabra se encarne en una situación concreta y dé frutos de vida, aunque en apariencia sean imperfectos o inacabados. Una pastoral en clave misionera parte del mensaje nuclear del Evangelio, a saber, la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Porque justamente, recuerden, este discernir es ver con los ojos del Espíritu, ¿no? Saber en dónde está parado uno, qué tendría que hacer en función de la inspiración del Espíritu. Francisco se refirió al discernimiento explicando que para Ignacio de Loyola es un instrumento de lucha para conocer mejor al Señor y seguirlo más de cerca. El discernimiento es hacer las cosas pequeñas de cada día con el corazón grande y abierto a Dios y a los otros. Es dar su valor a las cosas pequeñas en el marco de los grandes horizontes del reino de Dios, ¿no? Que a veces suena un poquito como a eslogan o a cliché, ¿no? De haz cosas aunque sean mínimas y así estaremos haciendo grandes cosas. Que no hay que tomarlo, vuelvo a decirlo, como un cliché, como un eslogan o algo por el estilo, ¿no?
La otra vez una persona hablando de la cuestión ecológica me decía, pues es que yo no le veo razón a estar apagando los focos cuando ese foco que yo apague, aunque no lo estoy ocupando, ¿qué va a cambiar en realidad a nivel mundial? Nada, me decía. Yo no le dije nada, ¿verdad? Pero en mí era, híjole, pues es que si así pensamos todos, pues entonces aquí viene la complicación, ¿no? Y bueno, se decía de esto, ¿no? De no sé, quizá de separar basura, que eso de pronto es muy difícil, ¿no? Porque aunque uno lo separa en casa, pues llega el camión de la basura y vámonos, ¿verdad? Echa todo igual, que también ya hay cosas que sí podemos hacer y cosas que pues escapan ya de nuestras manos en cierto sentido, ¿no? Pero que tienen que ser acciones ahí concretas. Después, festejar o la celebración litúrgica del avance en la evangelización. Entonces, aquí, la evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso. En resumen, el proyecto pastoral formulado en la expresión Iglesia en salida da curso desde la misericordia, que es la más grande de las virtudes, según Evangelii Gaudium 37, a las tres realizaciones fundamentales de la Iglesia. Fíjense, la celebración sacramental o liturgia, la liturgia, ¿no? Después, el testimonio evangélico o la martiría, que de aquí viene el término también de mártir, ¿no? El mártir es el que es testigo hasta las últimas consecuencias, incluida la muerte, ¿no? Bueno, hasta este límite. El mártir no es simplemente aquel que muere por. Claro, esta es la última consecuencia en muchos casos, por supuesto, ¿no? Pero en la liturgia, no recuerdo si es el himno de laudes, vísperas o del oficio de lectura, pero dice que martirio es el de cada día cuando se vive con paciencia. ¿Por qué? Porque es ser testigo, ser testigo. Pues ahí está la martiría o el servicio de la caridad, diaconía. Entonces es la liturgia, el celebrar, el ser testigos, el dar testimonio, martiría, y el dar servicio, la diaconía, ¿no? Primeriar, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar son los verbos que diseñan en qué consiste la actividad evangelizadora de la Iglesia, actualizando para hoy el mandato misionero de Jesús. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Hay que seguir el ejemplo del maestro, el primero y más grande evangelizador, ¿no? Ahí está el origen y razón de ser de la iglesia. La iglesia hace la misión y la misión hace a la iglesia. Ahora bien, a todo este proyecto pastoral se subyace esta convicción. Existe un lazo esencial entre misión y reforma. ¿Por qué? Porque no podemos hacer algo diferente con la misma forma que tiene la iglesia. Y no, y ojo, ojo con esto, no porque la forma actual de la iglesia sea simplemente mala, sino puesto que queremos intentar cosas nuevas, hay que presentar a una iglesia diferente, evidentemente, ¿verdad? Hay que modificar, hay que hacer algo. Y en ese sentido, la reforma. Así lo declara el título mismo del capítulo, la transformación misionera de la iglesia. He aquí su primer signo. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Y por eso hay que reformar muchas cosas, ¿no? Hay que repensar otros elementos. Y bueno, por último, ir concluyendo, bueno, en este apartado con la comunidad de discípulos misioneros, ¿no? La expresión iglesia en salida está referida siempre a una comunidad evangelizadora, a una comunidad de discípulos.
Nos consta que esta insistencia en el discipulado y en el seguimiento misionero de Jesucristo procede del documento de Aparecida ya desde su título, Discípulos y Misioneros de Jesucristo, para que nuestros pueblos en él tengan vida. En realidad, no se entiende la teología pastoral de Francisco sin el trasfondo de la Quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Aparecida, ¿no? Que es este documento. En este proyecto pastoral misionero confluye de manera muy natural las dos ideas directrices que sirven a la descripción del misterio de la Iglesia en la doctrina del Vaticano II, que es misión y comunión. Leído en otras palabras, o con del Papa Francisco, iglesia en salida y sinodalidad. Ahí está. Iglesia en salida y sinodalidad. Así lo señala esta afirmación. La intimidad de la iglesia con Jesús es intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Iglesia en salida y sinodalidad. Porque también, ¿de qué nos sirve ir en salida si cada quien va por su rumbo y a su manera, ¿verdad? No, hay que en comunidad, en sinodalidad, asumir proyectos conjuntos y desde ahí elaborar estos proyectos. ¿Mm? Y entonces así llegamos a este punto 3.2, la estructura sinodal de la iglesia, ¿no? Ya algo, un tema que hemos venido trabajando ya en nuestro club de lectura, ¿no? La sinodalidad es el principio que configura estructuralmente a la iglesia en salida misionera. La iglesia local es el sujeto primario de la evangelización, donde el papel insustituible del obispo adquiere una responsabilidad especial para fomentar una comunidad dinámica, recordándole que debe alentar y procurar la maduración de los mecanismos de participación que propone el Código de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral. En efecto, ahí están previstos los sínodos diocesanos, los consejos presbiterales y los consejos pastorales como figuras institucionales llamadas a dar forma institucional al principio sinodal, que justamente es que hablar de reforma dentro de la iglesia no significa sin más reformar la forma constituyente de la iglesia de la jerarquía, ¿no? Me parece que el Papa Francisco, más que simplemente esto, quiere hablar de una reforma mental y una reforma del corazón, me parece, ¿no? Claro, y que si en esto implica reformar algo a nivel como organigrama, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, indudablemente, ¿no? Pero ojo con esto porque cuando se habla de reforma dentro de la iglesia, no se refiere a reformar en sentido propio, el presbiterado, el diaconado, el episcopado, ¿no? No, se refiere a modificar la forma de entendimiento de la iglesia misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí va quedando esto. Pero señalemos nuevamente el presupuesto eclesiológico. Esto es el espíritu que lo sustenta. La vida sinodal reposa sobre la convicción profunda de que es el pueblo de Dios en su totalidad el sujeto de la actividad misionera de la Iglesia y que todos los bautizados son, desde su condición de discípulos misioneros, los protagonistas de la evangelización. Y esto ya lo había dicho, ¿no? Todos somos apóstoles, discípulos, ¿no? En esta dirección quiere Francisco que sigamos avanzando. Así se desprende el discurso conmemorativo de la institución del Sínodo de los Obispos, que es esta cita que igual está aquí. Bien, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El camino sinodal comienza escuchando al pueblo, que participa también de la función profética de Cristo, según un principio muy estimado en la iglesia del primer milenio. Lo que afecta a todos debe ser manejado por todos, ¿no? El camino sinodal prosigue escuchando a los pastores. Además,
el camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma, llamado a pronunciarse como pastor y doctor de todos los cristianos. Análogamente podemos pensar que queremos llegar a algún lado, del punto A al punto B, ¿no? Y en este caso, pensemos que Lulú es la que sabe llegar del punto A al punto B, y todos los demás no sabemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues hay que ponernos de acuerdo cómo vamos a llegar del punto A al punto B. Pero como Lulú conoce el camino, nos puede orientar mejor, ¿no? Pero quizá por ahí salga alguien, es que llegada a esa calle, yo me conozco por aquí otra callecita. Ok, bueno, vamos planteándolo. Pero ¿quién va a ser nuestra guía? Lulú, porque ella sí conoce el camino, ¿no? Lo ha recorrido varias veces. Y entonces, así también es escuchar al pueblo de Dios, pero también escuchar a sus pastores. Que vuelvo al punto, sinodalidad no es sinónimo de democracia, porque en tal caso nos vamos a poner de acuerdo. ¿Quién quiere seguir a Lulú? ¿Por este camino o por ahí nos inventamos? No, pues los que saquen la mayoría, entonces hacemos. No, 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 no es una simple democracia, pero sí es un caminar conjunto, ¿no? Por eso ahí lo que afecta a todos debe ser manejado por todos, ¿no? Y ahí está. El Papa argentino ha querido situar el ejercicio de su ministerio primacial en el horizonte de la sinodalidad y de la colegialidad, de modo que el sínodo de los obispos sea expresión de la colegialidad episcopal dentro de una iglesia, toda ella sinodal. En efecto, el pueblo de Dios ha sido consultado en la preparación de la doble cita sinodal sobre la familia. Se trataba de escuchar el parecer de los bautizados, esto es, el sensus fidelium, porque no es posible hablar de la familia sin consultar a las familias, evidentemente, ¿no? La exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia presenta una gran peculiaridad respecto a las que le han venido precediendo. Por primera vez en la historia de la Iglesia, este posicionamiento papal es el fruto de una doble consulta. Primero, al pueblo de Dios y seguidamente es el resultado consensuado de dos sínodos consecutivos, dedicados monográficamente a la pastoral familiar y a la moral sexual. Porque evidentemente, ¿no? ¿Quién puede hablar mejor de la familia, de un matrimonio, sino los que están casados? Evidentemente, ¿no? Y en este sentido, alguien no casado, aunque tenga una noción de qué es esto, no va a tener la totalidad del panorama, porque no lo ha experimentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí tiene mucho sentido. En fin, ya nos vamos encaminando hacia la iglesia, perdón, hacia la conclusión, la impostergable renovación eclesial. No, miren, al comienzo de la encíclica Laudato Si, del 24 de mayo del 2015, Francisco confiesa haber escrito la exhortación Evangelii Gaudium en orden a movilizar un proceso de reforma misionera todavía pendiente. En Evangelii Gaudium, Francisco ha trazado las líneas maestras de su pontificado. Cierto es que el tema de la exhortación le había venido dado por la decimotercera Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se había ocupado de la nueva evangelización para la transmisión de la fe. El Papa describe la Iglesia desde la misión, resumiendo la perspectiva de Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Ad Gentes, revisada por Pablo VI, Evangelii Nunciandi, Ecclesiam Summum. Esta Ecclesia Summum también es un documento muy interesante porque habla de la unidad de la Iglesia y relanzada por Juan Pablo II en Redemptoris Missi, pasada por el tamiz de los documentos del CELAM, especialmente Aparecida, con su opción por los pobres y por una iglesia de discípulos misioneros. Con todo esto que se está diciendo, que lo que dice Francisco en Evangelii Gaudium no se lo está inventando, lo está retomando de enseñanza de la iglesia oficial. No son simplemente ideas del Papa Francisco, son ideas que él retoma de lo que la iglesia ya dijo que había que hacer, ¿no? Pero que ahora Francisco está diciendo, pues si se dijo, pues hay que hacerlo,
¿no? En ese sentido. Uno de los aspectos más sobresalientes es la idea de la reforma de la Iglesia en salida misionera, es decir, la conjunción que establece entre misión y reforma. En el corazón de esa eclesiología pastoral late con fuerza una de las ideas medulares del Concilio Vaticano II, que es la Iglesia como pueblo de Dios, un capítulo de la eclesiología conciliar que el Papa ha escrito con trazos nuevos, con su insistencia en el principio sinodal y en la misión discernida e inculturada a favor de los más pobres. Por ello, de esta lectura del texto puede concluirse que la impostergable renovación eclesial es una llamada a comprender y configurar a la Iglesia como sujeto de evangelización. Para ello hay que empeñarse en la formación, perdón, de cristianos discípulos y de comunidades evangelizadoras, que es justo lo que intentamos hacer aquí, ¿no? La formación, más allá de la formación que puedan ustedes adquirir en sus mismas parroquias o en algunos otros grupos, etcétera, ¿no? Pero es justamente esta idea de ir formándonos, ¿no? Como discípulos y misioneros. Y cerrar con esta cita de Evangelii Gaudium 20. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada, salir de la propia comunidad y atrevernos a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Esa es la finalidad, ¿no? Recuerden entonces, misión y reforma, evangelización, sinodalidad, que es básicamente el proyecto del Papa Francisco. Muy pastoral. Y bueno, con eso concluyo mi participación a nivel temático expositivo, ¿no? Abrimos el foro, el espacio, por si es que ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo ven todo esto? Pues nada más, Iván, Ujú. pues son 2 días increíbles de un aprendizaje que al menos yo, pues no lo tenía ubicado para nada. Ahora veo la importancia de la evangelización, porque caminamos, pues, vamos así como borreguitos. Menos te digo, esto es lo que yo pues lo que yo he vivido en este tiempo que tengo de conversión. Y pues sí, realmente estos 2 días me dejan mucho aprendizaje y una gran tarea, que no es nada difícil, solo hay que tener actitud y, y mucha responsabilidad para llevar la palabra, para llevar la evangelización en, pues en comunión con la iglesia y con todos los que formamos parte de ella. Que Gracias. tenemos, yo creo que al menos yo tengo una gran tarea. Estos 2 días han sido para mí de mucho aprendizaje. Gracias por ello. No, gracias a Dios, gracias, Lulu. Sí, y sí, híjole, es todo un reto, ¿no? Y que bueno, en estos 2 días pues ha sido también como muy apretado el asunto, ¿no? A nivel temático, se van pues intentando arrojar algunas luces, como decía esta última cita puesta en la guía de estudio, ¿no? Tocará a cada uno de nosotros ir discerniendo cuáles son los elementos que tenemos que promover más, ¿no? Porque recuerden, la idea del ver no es simplemente situarnos en una posición pesimista, ¿no? Sino reconocernos, porque de este reconocernos es como podemos actuar, como podemos mejorar o salir del hoyo en el que estamos, ¿no? De este reconocernos. Entonces, ahí también como iglesia tendremos que reconocer esto. Pues sí, ahí tenemos una labor sumamente importante como cristianos, como laicos, ¿no? Ahora en este sentido, somos los más en la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que hacer más,
¿no? En el alcance, en todo esto me refiero, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Ya, Adelante. bueno, Sí. Sí. ahí va, buenas noches. Pues muchas gracias por la exposición, pues esta reflexión. Y bueno, también me estaba acordando de una charla que tuve con el padre Adolfo también, que nos decía que pues todos participamos del anuncio del reino, porque nos decía, bueno, ¿ustedes se acuerdan del nombre de los 12 apóstoles? Pues a lo mejor todos ni se acuerdan, y a lo mejor ni se acuerdan que, por ejemplo, a Judas Iscariote lo reemplazaron, bueno, lo sustituyó después Matías, ¿no? Y dice, pero sin embargo, todos en sus capacidades pues estuvieron participando de este anuncio. Y yo creo que eso es algo también que es a lo que invita el Papa Francisco, porque como que mucho tiempo se pensó que esto de la evangelización, pues como decías en la exposición, estaba reservado solamente al grupo consagrado propiamente, pero no, todos participamos y a lo mejor algunos hablamos más, algunos hablamos menos, pero ese primer anuncio se hace con nuestra vida pastoral, con esa obediencia y todo. Yo, por ejemplo, en el trabajo, pues yo acostumbro a dar gracias por la comida. Y a lo mejor al principio se les hacía extraño, ¿no? Pero ahora hasta me responden amén. Claro. Sí, o sea, como que ya se esperan a que yo haga esa pequeña oración para, para hacerlo. Entonces son esas pequeñas acciones que se van contagiando, como decías, o se van antojando, como lo decías, del chicharrón. Entonces, sí, nosotros tenemos que pensar en eso, o sea, no limitarnos, sino este, hacer ese acto de obediencia, de seguir la voluntad de Dios. Y esa es una forma de demostrar que estamos evangelizando. Y con respecto a la estructura de la iglesia, bueno, pues yo soy contadora de profesión, entonces pues obviamente pues me queda claro de que tiene que haber una estructura, tiene que haber un orden para que las cosas funcionen. Entonces eso, no tengo ninguna, ¿cómo se dice? Conflicto con que así sea, ¿no? Y si en algún momento dado se tienen que, cortar cabezas para que esto funcione mejor, pues también, también es parte del proceso de definir posiciones y que cada quien haga lo que corresponde dentro de una organización. Pero muchas gracias por tu exposición. Gracias, Dulce. Sí, sí. Que este tema de la reforma justo se ve un poquito complicada porque se entiende que reformar de pronto se entiende que es un atacar directa y frontalmente a la jerarquía, ¿no? O a la forma de organización. Y no, o sea, no sé si escuchan el taladro de uno de los vecinos, ¿no? Qué bueno. Bueno, justo porque a veces se piensa que es un ataque frontal y directo contra la jerarquía. Y no, es una forma de replantearnos, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, pues un grupo humano acéfalo no va para ningún lado. Necesita siempre de una cabeza, ¿no? De una organización, de una forma pues sí, de organizarse. Y en ese sentido es donde hay que repensar, ¿no? ¿Cómo estamos organizados? Y desde aquí promover algo, ¿no? Que va a ser sobre todo esta idea de retomar el laicado, justo para empezar a darle más impulso. Me parece que también por ahí iría esto. Muy bien, muchas gracias, Dulce. ¿Algún otro comentario? Sí. Adelante, Soy Noelia. Iván. Sí, Buenas noches. Mira, yo creo que, justo con esta encíclica lo que podemos hacer
o debemos de hacer es confiar, es actuar, pero sobre todo la obediencia. La obediencia es muy importante porque si seguimos las indicaciones de nuestro pastor, de la encíclica, de quien nos está formando, vamos a poder salir, pero salir sobre todo uniformes, todos juntos, ¿no? No que yo doy un paso más o el de atrás un paso menos, no, sino que salir uniformes, ¿no? No, no me refiero a que todos de corbata y de saco, no, sino todos parejitos, ¿no? Todos parejitos. Apenas hace 2 semanas, nuestro sacerdote hizo toda una reestructura de cómo se van a llevar las celebraciones, qué ministerio se va a encargar, ¿no? Porque ya estábamos como que no, yo soy de las 11, yo soy de las 7, yo soy de las 8, y ya no, pero hizo toda una estructura y muchos preguntamos, porque vamos a empezar este domingo, es que no va a funcionar. ¿Y tú crees que funcione o no funcione? Pues vamos a obedecer, ¿no? Para empezar, vamos a obedecer y vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, es salir, es caminar juntos, es salir uniformes, pero sobre todo pues es obediencia, ¿no? Es obediencia y con nuestro testimonio, nuestra forma de ser, como decía hace un rato Lulú, ir dando el ejemplo, vamos a ir jalando, ¿no? Vamos a ir arrastrándonos, ¿no? Si ya todo le contestan amén, pues ya ahora ya le están esperando, ¿no? Y si al inicio llegamos a la iglesia y nos vamos a postrar ante el Santísimo, pues todos nos van a ver por qué ella sí se postra en el Santísimo, ¿no? Y así es como que irnos jalando, ¿no? Es caminar uniformes, es lo que nos hablas de lo que entiendo esto como sinodalidad, ¿sí? Sí, justamente este también obedecer, que era un poquito el ejemplo que les ponía con lo del punto A al punto B, ¿no? Saber obedecer a Lulu, porque pues al final de cuentas, Lulu es la que sabe llegar, ¿no? En este sentido. Pero recuerden aquí también que el obedecer no es simplemente hacer lo que el otro me dice, ¿no? Obedecer, recuerden que es saber escuchar, ¿no? Saber escuchar y seguir la indicación. Por ejemplo, ¿no? Estamos en semana de evaluaciones en una de las universidades ahora en la que doy clase y les acabo de poner en la plataforma que es un trabajo del seminario de título, bueno, de metodología de la investigación en su tesis y todo eso. Su calificación va en función de su primer capítulo, si ya está aprobado, no está aprobado, en fin, no todo esto. Y y en las indicaciones les puse, suban su archivo en PDF, ¿no? Ninguno me lo ha subido en PDF y ya llevo como 3 o 4 entregas de 7, ¿no? ¿Me obedecieron? Pues no, porque, bueno, no es que me hayan escuchado porque no se los dije verbalmente, ¿no? Pero no me escucharon en cuanto que no siguieron la indicación para saber si la leyeron o nomás subieron lo primero que se encontraron, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? El obedecer es el saber escuchar. Y en este sentido, el saber escuchar la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque nuevamente en esta perspectiva del punto A al punto B, depositamos la confianza en Lulu porque ella es la que sabe y creemos que Dios la está inspirando para llevarnos por tal o cual camino, ¿no? Pues en ese sentido, ahí está este saber obedecer porque al final nuestros pastores, se entiende, llevan un camino recorrido en en este andar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, les escuchamos, les obedecemos, ¿no? Pero en este sentido también, en el saber discernir, ¿no? Y por eso San Francisco de Asís hablaba de una obediencia, pero de una obediencia en cierto sentido inteligente y no una obediencia cadavérica, ¿no? En el sentido, le decía a sus frailes, ¿no? Deben de obedecer en todo, excepto en lo que vaya contra el evangelio y la regla. Ahí sí, si les piden algo que vaya contra esto, no obedezcan.
porque justamente es parte de este discernimiento. Y vaya, no digo aquí que algún padre o algún religioso o religiosa nos pida hacer algo indebido, ¿no? Sino, o sea, en este discernimiento, ¿no? De qué es lo mejor para. Y efectivamente ahí también la oración, todo esto va influyendo mucho. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo, hermano Iván. Sí, adelante, Vicky. Fíjese, hermano, que yo pensé que primeriar, pues se refería a que Dios le entrara primero y pues que yo lo seguía, ¿no? Como Él sabe todo, pues yo decía, pues yo te sigo, primeriale tú, Señor, ¿no? Y yo te secundo, ¿no? Yo voy atrás de ti, ¿no? Pero aquí me está exhortando este proyecto de que, pues que yo vaya adelante, ¿no? Porque tengo la responsabilidad, porque soy bautizado. Ajá, estoy bautizada y tengo que dar ese testimonio, involucrarme, acompañar a todos, dar mi mejor testimonio y sobre todo como lo hicieron los primeros, ahora sí que los primeros fundadores de la iglesia, que fueron los apóstoles, ¿no? Contagiar, contagiar ese entusiasmo. ¿Y cómo contagias? Pues con tu testimonio de vida. Y yo me voy mucho a una de las primeras clases que nos dio usted, que fue ¿cuál es tu sacramento? Pues aquello que te contactó con Dios, ¿no? Que te hizo conocer a Jesús, ¿no? Y entonces, pues para mí es eso, ¿no? Yo cuando me toca exponer algún tema, me gusta hablar de mi testimonio, cómo fue que yo conocí al Señor y de la forma en la que yo contagie de hablar de cómo es mi sentir, pues como la gente dice, pues quiero que a mí me suceda lo mismo que a ti, ¿no? Contagiar, ser ese testimonio de vida con aquello que me ha pasado y que me hizo conocer al Señor y seguirlo. Y entonces, para mí esa es una sinodalidad en salida, vaya, de mostrarle a toda la gente que sí se puede seguir al Señor, pero de una manera genuina, ¿no? Con ese testimonio, dando el mejor ejemplo y sobre todo, ¿no? Ayudar, pero no para vanagloriarse, ¿no? También, ¿no? No decir, pues yo lo hice. He escuchado comentarios en donde yo estoy, pues yo fui la que lo hice, yo fui la que serví, a mí fue la que me pusieron y entonces, pues no somos nosotros, ¿no? Estamos ahí para dar ese servicio, pero para darle honor y gloria al Señor, porque nada es para nosotros, todo es para Él. Y pues el Señor mira en nuestro corazón cuando lo hacemos, que es para Él y no para darnos ese honor nosotros y decir, es que si yo no hubiera estado, pues no hubiera salido como yo quería. Entonces, no debe de ser así. Entonces, aquí es mucha la tarea que yo tengo, de verdad, maravillosa exposición y yo no sabía nada de esto, entonces me quedo muy, muy maravillada de que todavía hay más que se debe de hacer, ¿no? Hace tiempo, creo que fue hace como 5 años, más o menos, en mi iglesia se empezó con los cursos de la sinodalidad, pero no se llevó a cabo. Pero a donde yo soy tengo maravillosos sacerdotes que dan testimonio de lo que es ser un buen pastor, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención de mi sacerdote que dijo, cuando digan esto es para Pedro, pues esto es para Pedro, ¿no? Y me llamó la atención porque él es el administrador de alguna manera de los dineros de la iglesia. Y él podría decir, pues ya llegó el dinero, pues ahora le venga para nuestro reino, ¿no? Pues es para mí, ¿no? Pero él Claro. dice, no, él dice, lo que es para Pedro es para Pedro. Y lo que no es para Pedro es para su iglesia, es para Dios, es para él, ¿no? Y yo creo que así es como debemos de tomar las cosas. Lo que sea para ti, pues bienvenido sea porque Dios te lo está dando. Pero en sí es poner todo de ti, pues para dárselo a Dios porque es para Él, ¿no? Y como usted decía también, no estás llevando algo tuyo, no, estás llevando algo que es del Señor, ¿no? Entonces, pues el mensaje es muy grande, el trabajo es mucho y pues es ponerle entusiasmo y pues salir a llevar ese mensaje, ¿no? Y pues, muchísimas gracias, yo maravillada con esta charla, me encantó. Muchas gracias. Con mucho gusto, Vicky. Sí, ahí, híjoles, nunca se termina de aprender, ¿no? Y ahí van saliendo elementos novedosos o que de alguna manera sabíamos, pero ya escucharlos de una manera clara y concreta ya iluminan muchísimo, ¿no? Justamente. Y pues bueno,
Ahí sigamos pidiendo Espíritu Santo para esta labor que tenemos como creyentes, como bautizados, concretamente como laicos, ¿no? Que nos toca. Muy bien, pues vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí.